privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Buenas tardes a todos, compañeros. Es un honor para mí darle la bienvenida a este segundo bloque del seminario Vigencia y Protección de los Derechos Humanos en el siglo XXI. Mi nombre es Luis Correa, compañero del tercero B nocturno. Sí, Luis Correa del tercero B nocturno, y seré su moderador la tarde de hoy. Nuestro siguiente expositor, conocido por casi todos nosotros, nació en nuestra hermosa provincia de Colón, realizó sus estudios primarios en la escuela Carlos Clemen. Nuestro apreciado profesor Magister Leonel Rosales cursó sus estudios secundarios en el Instituto Rufo Agaray, José Guardia Vega, respectivamente. Realizó estudios universitarios, donde obtuvo licenciatura en Finanzas en la Universidad Santa María la Antigua, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Latina de Panamá, estudios completos de maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior en la Universidad de Panamá, maestría en Derecho Procesal en la Universidad Interamericana, maestría en Derecho Procesal Penal, ISAE Universidad, estudios y cursos en Derecho Procesal Penal en nuestro hermano país Colombia, específicamente en Medellín y Bogotá. Profesionalmente ha ocupado puestos de gran relevancia, entre ellos oficial de créditos en el Tower Bank, consultor legal Zona Libre de Colón, director de asesoría legal del municipio de Colón, docente universitario en la Universidad de Panamá y en la Universidad Santa María la Antigua. Sin más, damos la cordial bienvenida y recibimos un aplauso al Magister Leonel Rosales. Este nos hablará sobre el tema antecedentes históricos de los derechos políticos. Cuentan con una hora, luego hay un espacio para preguntas. ¿Cómo no? Es que ustedes son una cosa cuando están en la virtualidad y otra cosa en la vida real. Lo mismo soy yo. Hay quienes me ven más flaco, hay quienes me ven más gordo, así que el compañero Correa no la había reconocido. Pero bueno. En estas sesiones ustedes han estado escuchando a los colegas profesores hablar sobre los derechos humanos. ¿Ya? Eso estamos hablando todas estas sesiones. A mí me ha tocado hablar de los derechos políticos, no el derecho de los políticos. Sí, no el derecho de los políticos, sino los derechos políticos. Derechos políticos que ustedes y que yo, aunque no seamos políticos, tenemos. Aunque digamos, a mí no me interesa la política, usted y yo tenemos derechos políticos. ¿Sí? Vamos a partir de esa premisa. Que los derechos políticos no son los derechos de los políticos. Bien. Pero para entender de dónde nace, de dónde sale este concepto de los derechos políticos, necesariamente tenemos que remitirnos a repasar algunos aspectos históricos. ¿A qué aspectos históricos necesariamente tenemos que remitirnos? ¿Alguien ha escuchado hablar de la Revolución Francesa? Espero que sí. ¿Alguien escuchó hablar de la toma de la Bastilla? Espero que sí. ¿Alguien escuchó hablar de Luis XIV cuando dijo el Estado soy yo? ¿Alguien escuchó hablar de la guillotina? ¿Qué es la guillotina? Que le cortaban la cabeza a los que en algún momento de la historia, en esta Revolución Francesa, no profesaban los mismos pensamientos políticos de quienes dirigían el Estado francés. Resulta ser que
el Estado francés, antes de la Revolución Francesa, porque hay que entender las razones de la Revolución Francesa, porque nosotros como estudiantes de leyes tenemos que estar claros en estos históricos. De la Revolución Francesa nace y surge o crea un hito en materia jurídica. A partir de la Revolución Francesa, o sea, antes de la Revolución Francesa, la estructura de la sociedad francesa estaba conformada de esta manera. Imagínense, la pirámide, arriba estaba la monarquía. O sea que el gobierno francés, hasta antes de la Revolución Francesa, era dirigido por un rey. Una pregunta, yo creo que se ha dicho, si alguien ha dado clase conmigo esa pregunta siempre la hago. Cuando se moría el rey, ¿quién sería en el poder? El hijo, ¿quién era el hijo del príncipe? Ya mismo me decían otro del príncipe, los príncipes, me decían, los príncipes, para mucho. Y cuando se moría el príncipe, ¿quién sería en el poder? ¿Ah? ¿Y cuando se moría el príncipe? Así, sucesivamente, seculorum, amén. Pero un Estado lo dirige una persona, un Estado es un gran supermercado, un Estado es una tienda, ciertamente no. Entonces, nace el pensamiento de la Ilustración, que dice, vaya, Luis XVI. ¿Cuántos Luises hubieron antes de Luis XVI? ¿Cuántos? Obvio, 15. O sea que era una sola estirpe, una sola familia gobernaba un estado. Esa sociedad francesa estaba compuesta de esta manera. En la parte más, digamos, alta de la estructura social estaba la monarquía. Debajo venía la nobleza, los condes, los marqueses, los títulos de los señores feudales. Y debajo venía el clero, era la iglesia, porque la iglesia en su momento histórico tuvo mucho poder político. Y ahí viene estaba abajo, el tercer estado. ¿Y quiénes creen ustedes que era el tercer estado? Formado por los burgueses, campesinos y artesanos. Y eran casi el 95% de la población. O sea que la estructura social francesa en los niveles más altos estaba prácticamente un 5% y en la parte más baja estaba, como quien dice, el grueso de la población. La palabra burgués, ¿con qué la podemos asociar? Con comerciantes. ¿Sabes que los comerciantes para esa fecha eran los que pagaban, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Impuestos. ¿Los impuestos qué es? Impuestos, ¿a qué le suena? Mi mamá me impuso que no puedo salir con mi novio o con mi novia. El impuesto es una imposición. De ahí viene la palabra impuesto. El impuesto es una imposición. ¿De qué? De quienes dirigen el Estado. Pero fíjense que la mayoría en esta estructura social francesa eran los comerciantes, la gente que generaba los recursos económicos para que se sostuvieran los grandes festines en el Palacio de Versalles, donde se bailaba el Danubio azul, ese vals que bailan ustedes en sus 15 años, para que la nobleza y para que la iglesia tuviera los recursos. O sea que la base económica eran los burgueses. Los campesinos, ¿quiénes eran los productores? Pregunto, ¿habrá una similitud? ¿Dónde están los burgueses hoy día? En la estructura social de las naciones, de los estados. ¿Dónde están los burgueses?
¿Dónde están? ¿Quiénes son los burgueses hoy día? ¿Dónde están? Si fuéramos en esa estructura, ¿dónde están ahora mismo? No, si fuera en esa estructura, ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde? Los empresarios. ¿A qué les... No quiero decir nombre. Martínez Guerra, Varela Guerra, Nico Guerra. O sea, ¿ellos qué son? Empresarios. ¿Son o no son empresarios? Sí. Nuestros gobernantes, ¿son o no son empresarios? Sí. ¿Nosotros somos capaces de votar por Solmedo o por Dinero? No. Pero sí somos capaces de votar por algún gran empresario que se venga y gobierna un político. Está por llegar así, por así son. Que ya nos metieron un chip. ¿De qué? Esos son los que deben gobernar. Entonces, estos que estaban abajo dijeron: si nosotros somos los que sostenemos todo este engranaje estatal y gubernamental, ¿por qué estamos abajo? Se empezaron a dar pensamientos revolucionarios. Revolución significa volver a evolucionar. Y este grupo, que era la mayoría, dirigido por Robespierre, Voltaire, Montesquieu, esos señores que ustedes van a leer, porque si ustedes no leen, crearon una idea revolucionaria de cambiar el orden de la gobernanza en Francia. Y se crea todo este movimiento revolucionario y surge la teoría que algunos de ustedes, espero que recuerden, de ciencias políticas, de la separación de los poderes. El rey o el sistema de la monarquía hacía los decretos, administraba la ley y administraba el Estado. Con la Revolución Francesa, como en una revolución, rodaron cabezas con la guillotina, porque la revolución fue tan violenta, inclusive había una época de terror. ¿Y qué reclamaron entonces los burgueses? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué reclamaron los burgueses? ¿Qué no tenían los burgueses? ¿Qué no tenían? Poder político. Poder político. Porque ¿quién tenía el poder político? Era el rey. Entonces los burgueses dicen: hey, suave, nosotros somos los que nosotros también tenemos derecho a elegir, porque al rey nadie lo elegía. ¿Quién elegía? Por eso los burgueses, cuando se moría el rey, ¿quién sería? Algunos de los burgueses votaban, algunos de los burgueses opinaban siquiera. Entonces Romano fue Calígula que nombró embajador a un burro, un caballo, cosas así. Entonces, como dato histórico, los derechos políticos nacen precisamente a partir de la Revolución Francesa, cuando un grupo llamado el Tercer Estado, compuesto por mayoritariamente los burgueses y los campesinos, deciden reclamar participación en la administración de la cosa pública. Porque si a usted no le duele, cuando un político nuestro se queda con el dinero de sus impuestos, y ustedes muy campantemente dicen: robó pero hizo, yo sí les quiero decir que a mí sí me duele. Bien, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? Surge una declaración que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hombre y ciudadano es lo mismo, mis queridos futuros colegas. Hombre y ciudadano. Estará redundando ese concepto. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
Sí, todos los hombres funcionando. Ahora vamos a ver más casos. Y no. Porque ciudadano que tiene atribuciones. Se lo voy a adelantar. Ciudadano es el hombre. Aquí, ¿no? Que nadie se sienta ofendido porque dice hombre. Hablamos de hombre en términos. Claro. Ciudadano es el que tiene derechos Político. políticos. Mi hijo Yafet Algair no tiene derechos políticos porque no es ciudadano. ¿Y adivina por qué? Porque tiene 10 años. ¿Usted cuándo usted se convierte en ciudadano y tiene derechos políticos? Cuando tiene 18 años. Usted es nacional desde que nace, tiene derechos civiles. Desde el primer instante separado del claustro materno, usted tiene derechos, pero no tiene derechos políticos. O sea que los derechos políticos podemos resumir en la facultad del ser de poder elegir y ser elegido. Esos son los derechos políticos, como base. Y nace a partir de la Revolución Francesa, por eso que la declaración habla de los derechos del hombre, derechos civiles, derecho a la vida, derecho a la nacionalidad, derecho a un nombre, derecho a la libertad de expresión, asociación, patrimonio, tal y cual. Y el derecho político es la facultad de poder entonces participar en la vida pública, en la vida política, en la vida de la polis, en la vida de la ciudad. Bien. Pero la Revolución Francesa, compañeros, tuvo incidencia, por eso es que es importante entender lo que pasó en esa revolución y el por qué. Porque esa revolución sirvió de base para lo que hoy son nuestros países latinoamericanos. Porque a partir de la Revolución Francesa, a partir de que los pueblos se entendieron de que también, además de los derechos civiles, se hace necesario los derechos de participar en la administración del Estado, los pueblos latinoamericanos, con Bolívar, con Matico, todo esto, estas figuras que escuchamos, entienden que también deberíamos nosotros, los criollos que estábamos en la vaca, tener libertad. ¿En contra de quiénes? Los que tenían la conquista y la colonia, en este caso los españoles. Entonces, la Revolución Francesa impacta, inclusive, a una revolución que se había dado anteriormente en 1776, que fue la Revolución de los Estados Unidos. Pero estos derechos, estos derechos que nacen con los franceses, los pueblos se vieron precisados. ¿A qué? A resguardarlos. Porque fíjense, con la Revolución Francesa, ¿alguien se acuerda de lo que es el artículo 2 de la Constitución? El poder público ¿Alguien se lo emana sabe? del pueblo. Sí. El poder público emana del El pueblo. poder público emana del pueblo. Ajá, pero ¿qué más? El poder público. Emana del pueblo. Solo, dígalo, pues. Emana del pueblo. Público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece. Por medio de órganos legislativos del Constitución. O sea que con la Revolución Francesa, fíjense que el rey se decía que era delegado por Dios. Era rey, era porque Dios decía que era. Y alguien debe decir, bueno, gracias a Dios sí, pero yo creo que no debe ser, yo también creo que tengo derecho. Entonces, ya la Constitución nuestra dice el poder público solo Emana del pueblo. emana del pueblo. Ahí se separa
a Dios de esta concepción histórica que se tenía del poder. Pero se sigue diciendo que lo ejerce el Estado. El Estado es una organización política. Pero ese Estado lo va a administrar ¿de qué forma? De manera separada, a través de 3 órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, voy a echar un si quieren preguntar, pregunten. Bien. Entonces, se hacía necesario constitucionalizar eso que se planteó desde la Revolución Francesa. Entonces, los derechos políticos forman parte de la Constitución Política de la República de Panamá. La Constitución no se llama la Constitución Nacional, por favor. La Constitución se llama Constitución Política de la República de Panamá. Y la Constitución contempla, en el título 3, las garantías constitucionales, que yo creo que alguien por aquí habló de eso, que trata precisamente de los derechos civiles. Pero también en el título siguiente trata de las garantías políticas. Entendamos la garantía política, el derecho ahora constitucionalizado para elegir y ser elegido. Pero esa protección, vamos a leer ahora. ¿Qué dijeron los franceses en esa declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos? Por ejemplo, el artículo 2 de esa declaración dice: la finalidad de cualquier asociación política. ¿Qué es una asociación política? Partido político. Es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, tales como son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia. ¿Y la qué? La resistencia a la opresión. La resistencia a la opresión. Alguien me dijo: Rosario, no te salgas de la tangente. Pero el derecho político implica la resistencia a la opresión. ¿Qué más decían dijeron los franceses? Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Qué es la nación? Es la nación. ¿Qué es la nación? Hay Estado y nación. ¿Es lo mismo? No. El Estado es la nación organizada políticamente. El Estado tiene 4 elementos. Primer elemento: territorio. Segundo elemento: población. No hay Estado sin población. Esa población vamos a llamarla nación. La población es la nación. La nación son ustedes, somos nosotros. Tercer elemento: soberanía. Y cuarto elemento: gobierno. Cuarto elemento: gobierno. La nación es la población. O sea que no es lo mismo nación-estado. No sé si se logra entender lo que quiero decir. No es lo mismo el pueblo de Israel, por ejemplo. Lo escuchamos de los tiempos bíblicos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban errantes y todo. ¿Qué era el pueblo de Israel? Era una nación, era un grupo humano, un grupo de personas con características similares: comida, tradiciones, cultura, religión, creencias, iguales. Pero pregunto: ¿tenían territorio? ¿Tenían gobierno? ¿Tenían soberanía? ¿Cuánto el pueblo de Israel tiene territorio, gobierno y soberanía? En 1948. Y ahora todavía se están quitando más tierra a los palestinos. Y esta nación se convierte entonces en Estado. Panamá y Colombia, antes de 1903. Vámonos más atrás, antes de 1821. ¿En 1821 firmó?
nos independizamos de Italia. ¿Y qué hicimos? Nos volvimos a Colombia. ¿Qué éramos en ese momento? Parte de Colombia. ¿Éramos un estado? Éramos una nación. Porque nosotros los colombianos nos parecemos entre nosotros. Los colombianos entre ellos se parecen entre ellos. O sea que eran dos naciones. Los judíos cuando estaban en Israel, en Egipto, se parecían a los egipcios a los israelitas. Eran dos pueblos diferentes. Eran dos naciones. Eran dos tipos de personas. Entonces, nosotros somos Estado a partir de 1903. Cuando esa nación, este grupo humano, tiene un territorio que va desde Punta Bonita a Cabo Tiburón, tiene un gobierno, Elizario Porras fue presidente, y tiene soberanía. Decidió tomar su propia decisión. Entonces dice que el principio de toda soberanía no reside en el Estado, reside en la nación, reside en la gente, reside en nosotros. Lo que aquí está claro en ese artículo 2 que leyó la mujer, porque de eso radica el conocimiento de nuestros derechos. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. ¿De quién es ella? En este momento el pronombre a quién se refiere, a la nación. Bien, vamos rápido. Acaba el tiempo y no voy a llegar ni a la mitad. Artículo 10. ¿Qué más dijeron los franceses en esta declaración? Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, santos, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Las limitaciones que establece la ley, porque ningún derecho es absoluto. Ninguno, ni el de propiedad. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen algún nivel de limitación. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Yo soy funcionario público hoy. Y si alguien pide cuentas de la gestión que realiza la institución para la cual yo trabajo, yo soy completamente convencido que hay que darle. El derecho a la información es un derecho que los ciudadanos tienen. No es un secreto que usted le diga a un diputado, a un alcalde, a un gobernador, que me puede decir que se está gastando mi plata. Tiene que haber ese derecho. Somos parte de los derechos políticos. ¿Verdad? 16. Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos y determinada la separación de los poderes carece de constitución. O sea, que elementos indiscutibles, necesarios, insoslayable de toda constitución son precisamente la garantía de los derechos y la separación de los poderes. Bien, eso dijeron los franceses en esa declaración del hombre y del ciudadano. Vamos a ver entonces cómo siguió evolucionando esta declaración de 1789. Vámonos ahora a la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana de los Derechos Humanos, o conocida como el Pacto de San José, establece la libertad de asociación. Dice, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos. Ahora resulta ser que pensar diferente es un pecado de lesa humanidad. En este momento, en 1789, cuando el rey Luis XVI se sentó a discutir los cambios políticos de la sociedad francesa, de un lado se sentaron los que querían mantener el status quo, se sentaron los que querían que la nobleza y el clero siguieran gobernando, y de otro lado se sentaron los burgueses y los campesinos. Adivinen de qué lado se sentaron los que querían que se mantuviera el status quo. A la derecha. A la derecha. ¿Y de qué lado se sentaron los que querían la revolución y el cambio?
lo que querían igualdad, lo que quería que se viera el pueblo, lo que quería que les reconocieran sus derechos. A la izquierda. Entonces resulta que esta izquierda es comunista y bueno, es todo. De la derecha y de la izquierda, porque el rey estaba en el medio. De la derecha se sentó el clero y la nobleza, y a la izquierda se sentó el tercer estado. Esa es la historia de los conceptos de izquierdista y derechista. Ya después fue evolucionando y se fue dando. Bien. Sigue diciendo la convención. El ejercicio del tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional. Vamos a ir avanzando más rápido. Bien. Entonces vimos antecedentes históricos, Revolución Francesa, vimos declaración del hombre y el ciudadano, vimos aspectos convencionales, Pacto de San José, pero vamos a ver qué dice nuestra Constitución. La Constitución Política de Panamá, sube, se fijan, tiene un título dedicado a los derechos políticos. Y reitero, no al derecho de los políticos. Artículo 131. Ahí viene la explicación del por qué ser ciudadano o ser nacional. Todos somos nacionales de Panamá. No todos somos ciudadanos. Dice la Constitución en el 131. Son ciudadanos de la República los panameños mayores de 18 años. Yo no sé por qué dice sin distinción de sexo. Eso porque está de más. Ahí sí yo creo que eso está de más. ¿Qué te digo? Cualquier hombre, cualquier mujer puede tener 18 años. Llegar a cumplir 18 años. Pero bueno, así me puso el constituyente y me toca presentar. Entonces, la calidad, fíjense que el título dice de la ciudadanía. Si se fijan, hay otro apartado que trata de la nacionalidad, que trata de que esté el panameño por nacimiento, sea nacimiento por disposición constitucional, o sea panameño por adopción. Por nacimiento hay dos formas: por nacimiento, por el jus solis y por el jus sanguinis. ¿Sí? Derecho de suelo, derecho de sangre. Si yo nací en Miramar o en Pragarantón, o en Churuquita arriba o en Churuquita abajo, o nací en Boquerón, qué sé yo, soy panameño por derecho de suelo. Si nací en un barco que estaba pasando por el canal, soy fulito o pero amarillo, iba pasando el barco y te parió ahí la mujer. Estaba pasando por el canal. ¿Ah? No, porque eso forma parte del territorio panameño. La Constitución Forma parte, sí. Forma parte del panameño, olvídate el resto. Nació en la tierra, en el suelo panameño, olvídate. Es panameño igualito que cualquiera de ustedes. Y yo. Ay, no, porque ese no, panameño. Pero si mamá y papá se fueron para Cartagena, y mamá estaba embarazada, y mamá da luz, y ya está ahí. ¿Ah? ¿El niño es panameño o es cartagenero? ¿Colombiano? ¿Ah? Los dos. Porque es panameño por sangre. ¿Y es colombiano? Por tierra. Por jus solis y por jus sanguinis. ¿Sí? Esa es la nacionalidad que tenemos todos. Pero la ciudadanía, según el 131, lo adquirimos con la mayoría de edad, con los
18 años. Sí, no se le puede quedar ahí, que es panameño, pero no es ciudadano. Porque no tiene todavía derechos Político. Bien. Los derechos, 132, políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños. O sea que para que usted pueda, un nacional panameño, pueda ejercer cargos públicos, o sea, ser elegido en un lugar, un puesto de mando y jurisdicción, se reserva a los ciudadanos panameños, al que tiene mayoría de edad. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el derecho político se gana con la ciudadanía. Hay un artículo que trata sobre la suspensión del ejercicio de los derechos ciudadanos. O sea, que los derechos ciudadanos se pueden suspender. Y son dos causales. La causa expresada en el artículo 13 de la Constitución y por pena conforme a la ley. Vamos a ver rápidamente qué dice el artículo 13. Ahí ustedes. La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde. La nacionalidad de panameño adquirida o por nacimiento. Pero la renuncia expresa o tácita suspenderá la ciudadanía. O sea que yo no pierdo la nacionalidad, pero se me puede suspender la ciudadanía. Soy panameño, pero se pueden suspender mis derechos políticos. Ejemplo, ¿alguien escuchó un lelele que tuvo un tiempo el alcalde de Panamá, Bosco Ricardo Aéreo? ¿Alguien escuchó un lelele que tuvo en algún momento el candidato presidencial Rómulo Lux? No se discutía su nacionalidad, se discutía la capacidad de ejercer su derecho político. Porque, bueno, alguien dijo que Rómulo su mamá es gringa. Sí, pero si su mamá es gringa, ¿en qué afecta eso? ¿En su nacionalidad o en su ciudadanía? ¿En su nacionalidad o en su ciudadanía? En su nacionalidad. Porque él es gringo por biosangue. Pero la ciudadanía es el ejercicio del derecho político que es reservado a los panameños, decía ese artículo, ¿no? Ojo, pero hay tres formas: por nacimiento, por disposición constitucional y por adopción. Entonces, ahí dice a los panameños, ahí no dice a los panameños por nacimiento, o a los panameños nacidos por jus solis. Ahí la norma constitucional es amplia, no es restringida. Vamos a ver. Bien, 35. Vamos a ver, rápidamente. El sufragio. Hace un momento hablamos de la capacidad, el derecho que nos da la ciudadanía. ¿Qué derecho me da? Derecho a elegir y derecho a ser elegido. ¿Sí? Pero también, como en toda relación jurídica, hay una correlatividad entre derechos y ¿qué? Y obligaciones o deberes. Entonces, un derecho es esa capacidad de elegir y ser elegido, pero también el derecho político me establece deberes. ¿Qué deber me establece? El ejercicio del sufragio. Los franceses se mataron allá pidiendo ese derecho. Y nosotros el 4 decimos, ay, voy a votar.
Dice, el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, o sea, todos los mayores de 18 años. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo. Esas son las características del voto. Pero lo que quiero recoger o destacar es que el derecho los derechos políticos implican también obligaciones, implican deberes. ¿Y cuál es el principal deber? Oye, manifestarme, decir qué pienso a través del voto. Porque en ese voto es que ciertamente se sigue desarrollando la actividad del Estado. Entonces, le establece también, en ese sentido, obligaciones a la autoridad. Dice que estamos obligados a garantizar la libertad y la honradez del sufragio. Se prohíbe el apoyo oficial directo e indirecto a candidatos a puestos de elección popular y las actividades de propaganda de afiliación partidista en las oficinas públicas. Pregunto. ¿Es lo mismo un delito? ¿Qué es un delito político? Estamos hablando de derechos políticos. Pregunto. ¿Qué es un delito político? Delito político. Cuando un funcionario público se roba la plata del gobierno, eso es un delito político. Yo soy, digamos, alcalde, gobernador, diputado, y manejo ciertos recursos. Y me compro casa en la playa, compro periódicos, compro, qué sé yo. Yo soy político, soy presidente, soy diputado, soy representante, soy alcalde. ¿Eso es un delito político? Pregunto. ¿No? ¿Sí? La dirección, ¿La dirección? ¿Cómo es? la residencia donde usted está ejerciendo un cargo o va a ejercer un cargo y pone una dirección que no es su residencia. Eso es el delito político. O que quiero robarse la plata. También. Utilizando la plata de Bueno. Vamos a aclarar una cosa. Hay delitos comunes y hay delitos políticos. Es administración pública, delito contra la administración pública. Ajá. Ok. Pero no se la plata, ¿cómo se la plata del gobierno? La plata del Estado. Los impuestos que ustedes pagan. Y le dio una tarjeta celular. Cuando los chicos, yo le pido mi factura. Porque ¿sabes por qué? Yo pago $5 con 35 centavos por una factura. Se queda con el interés de eso. Él se queda con los 35 centavos de una factura. ¿Qué está pasando con esos 35 centavos de las miles de tarjetas? Que cualquiera aquí se gasta 4 tarjetas de $5 en un mes. ¿A dónde quedan esos 35 centavos? A mí también, dame mi factura que diga impuesto, ¿no? Por lo menos mis 35 centavos van para allá. Bien. Una cosa, compañeros, son los delitos comunes y otra cosa son los delitos políticos. Los delitos comunes: robar, matar, traficar droga, de los mayores, acá con personas menos de 18 años, robarse la plata del Estado, falsificar documentos, traficar droga. Esos son delitos comunes. Y los delitos comunes los puede realizar un particular o los puede realizar una persona que sea servidor público. O sea que el hecho de que yo tenga la calidad de servidor o de funcionario público no significa que por ser político y me robo la plata, el delito es político. Delitos políticos son los delitos que atentan contra los derechos políticos. Decía la compañera hace un momento. Si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con este gobierno, digamos que yo sea el único en esta sala que estoy en contra de este gobierno, y yo le digo a usted, vamos a derrocar al gobierno. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy atentando contra una voluntad política manifestada en una elección y que yo tengo que respetar. Entonces la sedición
e intentar derrocar a un gobierno. Ese es un delito político. Que yo sea candidato en X, Y, Z lugar y yo los inscribo a todos ustedes en esa residencia, pero yo voy a votar allá. Ustedes son de allá, pero ustedes afectaron a la gente de allá. Ustedes después votan y mandan un trabajo para allá. O sea que la voluntad de la gente de allá fue violentada por la gente de acá, por unos políticos como yo. Eso es un delito político. Pero robarse la plata del Estado es un delito común realizado por un político. No, pero tiene la misma pena que o peores, ¿no? Pero bueno, bien. Vamos a hacer un poquito más. Ahí habla un poquito más arriba. Dice ahí el último párrafo: la ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones. Un poquito más arriba. Ahí el último párrafo. La ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones específicas. O sea que los delitos electorales son los que están tipificados. Recordemos que la tipificación no es otra cosa que la descripción normativa de una conducta punible. Y estará en el Código Electoral y en el Código Penal. Bien. Vamos a ver entonces qué más dice nuestra Constitución al respecto de los derechos políticos. Espero no estar aburriendo, no se me siento bien. Tiene como 3 dormidas por ahí. Ella sabe quiénes son. 150. Yo sé que está muy interesante. Bien. Bien. Nuestra Constitución establece para el ejercicio de una de las facultades de los derechos políticos ciertos requisitos, porque como le dije, no todos los derechos son absolutos y existen limitaciones tanto para el ejercicio como para el disfrute de los mismos. Por ejemplo, ¿qué dice nuestra Constitución? Por si acaso usted quiere, con todo el derecho del mundo, aspirar a un cargo de elección. En este caso, usted quiere ser diputado de la República. ¿Qué se requiere? Ser panameño, pero ahí te dice de qué clase de panameño. ¿Por nacimiento o por naturalización? O sea que si yo soy chilicano, no, colombiano, y yo me nacionalizo panameño, pero me establece una limitación. Dice, con 15 años de residencia en el país. No es que acabé de llegar y quiero ser diputado, porque soy el más guapo y tengo más clase que el no. De residencia del país, después de haber obtenido la nacionalización. ¿Sí? Ser ciudadano en ejercicio, o sea, gozar de sus derechos ciudadanos, que no se le haya suspendido la ciudadanía, que no se le haya suspendido la ciudadanía. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutorial conferida por un tribunal de justicia. Si yo voy manejando mi vehículo, mi carro, me tomé varias cervezas, atropellé, colisioné a una persona o a 2 personas, y en ese hecho de tránsito fallecieron 2 personas y quedaron heridos con incapacidad de 5 años, no, que sí, 60 días cada uno. O sea que una lesión agravada. ¿Puedo yo ser candidato a diputado? Me condenaron
6 años de prisión. ¿Puedo ser yo candidato a diputado? ¿Ah? El que no lo hace conmigo, cuando usted decide, digo, porque lo dice, no, digo, ¿por qué? Fui condenado, claro. Fui condenado. ¿Ah? Fui condenado mayor a 5 años. Una pena mayor a 5 años. ¿Cómo por favor? Bueno. Ajá, ahí hay un punto. Pedro, ¿qué te dice? Si yo no tuve intención de matarlo, ¿qué tipo de delito cometí? Vamos, abogado. Artículo 4. Léamelo por favor y no se le coma ninguna palabra del análisis. Delito doloso. Delito doloso. El hecho de tránsito, usualmente, salvo que yo lo vi en el caso, se pruebe. Y porque puede que yo mañana que lo vi, me cae mal y se me cae un tipo de emergencia. Profesor, es delito doloso. Ok, la pena es. No, culposo. Culposo, ajá. Pero. Pero profesor, ok, yo entiendo lo que dice. Yo entiendo su caso, lo que usted dice. Pero no importa que estaba tomado. Vamos a leer. Vamos, buen punto. Recordemos que en materia penal existen ciertos principios fundamentales. Por ejemplo, hay un principio de estricta legalidad. Existe el principio de prohibición de la analogía. En materia penal, yo no puedo decir, bueno, es rojo, dice la ley, pero como este moradito parecido al rojo, yo voy a decir que sí. Si la norma, en este caso, dice condenado por delito doloso, y el Código Penal hasta este momento dice que si yo tomé un par de tragos y tuvo un hecho de tránsito y todavía es considerado culposo, entonces no se le puede aplicar la sanción como delito doloso. Será doloso en la medida que el legislador patrio reforme el Código Penal y diga, bueno, si estaba tomando y el hecho de tránsito fue porque estaba tomando, entonces ya no es culposo, ya es doloso. O sea, ahí sí. Porque en materia penal no podemos aplicar la analogía. Es prohibida la aplicación de la analogía en materia penal. No, tienen que meterlo 10 años si ese mataba borracho. Ahí viene la ley. Ahí viene que es dura. Bien. Y ahí hay en ese artículo hay una, digamos, condición. Porque dice, haber sido condenado, y si me condenaron a 3 años, porque yo agarré y le disparé a Lola, ¡pum! Y la maté. Vamos a suponer un ejemplo que no va a ser, pero lo voy a poner a propósito. Lola me cae mal, sacó un arma, ¡pum! Le disparé y la maté. Y me condenan a 3 años. ¿Cuál es la razón de ser? No sé. ¿Puedo participar? Sí. Pero es todo doloso. Sí. Pero está casado ¿con qué? Con la pena. Porque dice, con pena privativa de libertad de 5 años. Sigo explicando. ¿Qué tal si yo le disparé a Lola? Maté a Lola. Me dieron 3 años. Y yo apelé la decisión y quiero participar en el torneo electoral. ¿Puedo o no puedo? Sí. Salió la sentencia. Condenado a papel. Sí, ¿Puedo? ¿Por qué puedo? porque no está escritoriado. Porque no está en el editorial. Sí, porque ahí dice cómo todas las condiciones de la norma tenemos que contemplar. ¿No? Sentencia ejecutoriada.
Entonces ahí, si se fijan, hay varias condiciones que tienen que cumplirse para la limitación del derecho a participar en el torneo electoral. Primero, haber sido condenado por un delito doloso. Dos, que la pena sea 5 años o más. 3, que esa pena esté Ejecutoriada. ¿Y qué significa ejecutoriada? Que no admita más recursos. O sea, que no puede hasta la corte. Entonces, la corte puede durar varios años. Y durante todo ese tiempo yo estoy facultado para poder participar del derecho político que establece, en este caso, el artículo 113. Y ser residente del circuito electoral, perdón, decía algo, haber cumplido por lo menos 21 años de edad a la fecha de la elección. Y bueno, ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos un año inmediatamente anterior a la postulación. Ahí hay mucho así pacheca, ¿no? Porque uno que viven aquí en Ciudad del Sol, pero ponen por allá, y otros que viven por allá, y por acá, y otros que viven por acá. Su derecho político. Sí. Bueno. Sí. No. Aquí hay un derecho político que quizás con esto lo podemos entender un poquito más claro cuando escuchamos a algunos de nuestros padres de la patria vociferar y decir estas cosas. Dice, los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que digan en el ejercicio de sus cargos. Yo he escuchado a una diputada hablar hasta de la masculinidad de otros diputados, hablar de la orientación sexual de otros diputados, de otra persona. Pero cuando alguien le dijo algo, le dijo, violencia electoral, ¿y por qué lo hacen? Porque podemos escuchar a un diputado decir cuando le dé la gana, contra cualquiera, porque la misma Constitución le establece una prerrogativa. Le dice que no es responsable de sus opiniones. Diga lo que quiera, porque usted no es responsable. Esa es una prerrogativa del ejercicio político de este cargo. Y otra prerrogativa de este derecho político es que dice que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema por la presunta comisión de algún acto delictivo, sin que para estos se requiera autorización de la Asamblea. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema. Por eso vimos hace unos años una novela de un expresidente que corrió para diputado y que estaba siendo juzgado como en la Corte, y fue reducido a la Corte para que lo juzgaran en un juzgado ordinario, y después los hijos de ese caballero eran tratando de ser juramentados como parlamentario de un organismo regional, precisamente buscando la prerrogativa esta de tener un juicio en un tribunal que uno pueda elegir, pero que cualquier mortal que no goce de esa prerrogativa o de ese derecho político no puede ejercer, no puede exigir. Otro de los derechos políticos que tiene, por ejemplo, esta calidad de funcionario es que el diputado principal o suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro o medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema, con excepción de las medidas, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por derecho a familia y derecho laboral. Pensión, sí, derecho a familia. Pero si usted tiene un hecho de tránsito, por ejemplo, y un diputado resulta
que fue declarado culpable. ¿Quién lo puso? Para empezar, La corte. la corte. Y dos, usted ganó. No puede ser declarado culpable porque necesita la utilización. Miren de quién. ¿De quién? De la corte. ¿De quién? La autoridad. Del pleno. De los muertos. Así que, una recomendación para procuren mucho más el ¿Ah? Ahí dice el pleno. Bueno, debe ser en votación mayoritaria, ¿no? Debe entenderse, ¿no? 5-4, por lo menos. Bien. Bueno, los diputados no podrán trabajar en otro lugar. Dice, los diputados principales suplentes cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo no podrán estar en un empleo público remunerado. Si lo hiciera, se considera la vacante absoluta del cargo. Se efectúan los nombramientos de ministros, viceministros, director general, gerente, sí. Vamos a ver. Bien, vamos a ver los diputados tranquilos. Vamos a ver otras prerrogativas de derecho político para otra calidad de funcionario, en este caso para el presidente de la República. Bien. ¿Cuáles requisitos mínimos para diputado? No podía ser condenado y ¿no? ¿Qué requisito exige la Constitución Política de la República de Panamá para ejercer el derecho a ser elegido presidente de la República? Artículo 179. Para ser presidente o vicepresidente se requiere ¿qué cosa? Uno, ser panameño. Ahí sí la Constitución dice que nada más el panameño, no puede ser el naturalizado ni el de adopción. El panameño por nacimiento. Ahí sí limita la Constitución. ¿Y haber cumplido? 36. Y ser abogado. ¿Sí? No. No sé. Ya. Hay que le dicen que. ¿Y por qué tiene que ser tan light la Constitución de los presidentes? ¿Alguien Pepe Mujica, presidente de Uruguay? Uy, era guerrillero. Era guerrillero. Estaba presidente de Uruguay. Uruguay, no. Estaba en una guerrilla. Y es un tipo que demostró en su vida política su concepción de cómo deberían ser las cosas, tal punto que está igual o más pobre que el Parlamento, que ha sido un ejemplo de admiración para no pocos. Bien, entonces, ¿qué pasa para el presidente? No podrá ser elegido para presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más. Ahí sí dice delito doloso, igual. 5 años, mediante sentencia de autoridad proferida por un tribunal de justicia. Por eso, en el torneo electoral pasado, se dio una situación como este artículo, no sé si alguien lo recordará, que hubo un fallo de la Corte a días de las elecciones. No sé si lo recuerdan. Creo que sí. Por eso fue tener un presidente sin presidente. Porque el candidato principal fue habilitado precisamente porque la sentencia quedó ejecutoriada. O sea, sin más recursos de la Corte Suprema de Justicia, acaso semana, no sé, de las elecciones. Y entonces, vamos a ver una de las limitaciones de
Artículo 192. Artículo 192. ¿Quién no puede ser elegido presidente de la República? Dice, el ciudadano que llamado a ejercer la presidencia por falta absoluta del titular lo hubiere ejercido en cualquier tiempo durante los 3 años inmediatamente anteriores al periodo para el cual se hace la elección. Ese es el artículo que impide la reelección inmediata. Por eso que un candidato a presidencia tiene que esperar que pase 2 periodos para que pueda volver. Pero aquí hay un artículo que puede mucho debate en algún momento. Tampoco puede participar para ser elegido los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República que haya ejercido su función en el periodo inmediatamente anterior a lo del ciudadano indicado en el numeral de este artículo. Este numeral 2, vamos a verlo en el artículo 193. No podrá ser elegido vicepresidente, dale para adelante. Dice, lo mismo, ¿no? No puede ser elegido ni para presidente ni para vicepresidente, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue aquel en que el presidente de la República hubiera ejercido el cargo. ¿Quién fue en la historia política reciente se le aplicó este artículo? Se le aplicó a la señora Marta Linares Martínez. La gente decía, pero bueno, dice que los parientes del 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad. Si analizamos esta norma desde el punto de vista estrictamente literal, Marta podría correr. ¿Por qué podría correr? Porque ahí dice que los parientes, Marta o la señora Marta, no es pariente. Está claro esa diferencia entre la parentela por consanguinidad o por afinidad. O sea, usted se casa con su esposa o con su esposo, ese es su cónyuge, es su pariente. Su pariente es su suegra, su hijastro, su cuñado, su sobrino, esos son sus parientes. Pero su esposa o su esposo no es su pariente, es su cónyuge. Entonces decía, hay que ser los parientes, hay que ser los parientes. Y Marta no es pariente, así que ella puede correr perfectamente. Pero para entender eso, habría que entonces recurrir a las técnicas de análisis de las normas. Hay una norma que si se interpreta de esa manera sería un análisis literal. Pero hay otra forma de interpretar extensivamente la Constitución, que es el análisis teleológico. Es el análisis teleológico, lo que en el fondo busca la ley, más allá de la letra. Si la ley dice los parientes, con más razón, tampoco debería poder mi compañera de cama, mi compañera de almohada. Con más razón, porque puede estar más influenciada por uno. Entonces, el análisis teleológico, para entenderlo también con mayor propiedad, es el que va más allá de la letra. Y le ponía a algunos compañeros que han estado clase anteriormente conmigo el ejemplo del campesino ucraniano, ahora que está Ucrania de moda, que baja de la montaña, va con su mascota, que es un oso, llega a la estación del tren. Cuando llega a la estación del tren, hay un letrero que dice: prohibido entrar con perros al tren. Él hace un análisis literal y dice: no se puede entrar con perros. Mi mascota es un oso. Un oso no es un perro. Conclusión lógica: puedo entrar con el oso al tren. El capitán del tren le dice: maestro, usted no puede entrar. ¿Pero por qué? Si él dice perro y este es un oso, él le la llave. Bueno, si bien él dice un perro, la interpretación que se busca con eso es que si un perro puede causarle molestias
a los pasajeros del tren, esa es la razón por la cual no puede entrar, con más razón, un oso puede causarle esta muerte. Entonces, ese es el análisis en base al espíritu, en base al aspecto tecnológico de la norma, y eso fue lo que se aplicó en el caso de la inhabilitación de la señora Marta en el proceso electoral pasado. Bueno, me pasé, como vi un par de veces No recuerdo bien, presidente Mulino, él fue a primarias. no, perdón. Hay algo en la ley que dice que si no va a La corte tiene ese fallo, yo mismo recuerdo, y nosotros todavía no hemos dicho nada, eso saldrá después de este periodo electoral. Yo tengo entendido que la corte no está una de las demandas de la Yo había ido a primaria, en la planta de él yo había ido a primaria. Pero como el principal